Continuamos en Argumentos, les recordamos nuestras redes sociales en Instagram, @argumentosgb, en la cuenta de X, @argumentos_gb. Allí están disponibles para que puedan enviar sus preguntas y comentarios a nuestro invitado del día de hoy acerca del tema petrolero, el diputado Francisco Mateus, conversando acerca de qué hace falta de estas medidas y donde es necesario un debate político, donde es necesario un debate nacional para abordar cuáles son esas cifras y también esas acciones necesarias para levantar la industria petrolera. Estamos hablando que desde la OPEP y desde los datos y las cifras que se estiman, la producción actualmente está en 800.000 barriles y que pues se habla de que en lo que va de principio del 2024 pues no hay mayor aumento. Se espera que para que la industria petrolera realmente se considere que está recuperada y que pueda tener incidencias en la economía venezolana, debería estar ubicada en 2 millones de barriles. ¿Cómo pasar de estos 800 a 2.000? Algunos analistas hablan de que, bueno, se puede alcanzar en un periodo de 2 años. ¿Qué considera usted que se puede hacer? ¿Cuáles son esas cifras que tenemos hoy? ¿Cómo alcanzar realmente pues, esa cantidad de barriles? Sí, bueno, hablar de alcanzar esas cifras en 2 años creo que es muy atrevido, ¿no? Es muy atrevido porque eso implica, mira, el petróleo, como lo diría mis profesores en clase, mi profesor Quiroz, es, como lo diría uno de los doctrinarios de la ciencia petrolera, es 90% política y 10% economía. Depende mucho de lo que suceda en el contexto político venezolano actualmente. Hemos visto que existe un diálogo bilateral que se viene sosteniendo desde hace un año para acá entre la administración del presidente Maduro con la administración del presidente Biden, en el cual han programado bajo una serie de acuerdos y bajo una serie de metas escalonadas, revisarlas cada cierto tiempo para generar cierto tipo de licencias que le permitan a empresas extranjeras, tanto norteamericanas como europeas, operar aquí en Venezuela, digamos, sin mayores restricciones, como lo impiden esas sanciones para el resto de las empresas, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. ¿Qué se requiere para poder salir de este escollo? Poder, en primer lugar, superar ese esquema de sanciones y pues poder entablar una nueva relación con quien fuese nuestro principal socio energético durante los últimos 100 años, como lo fueron los Estados Unidos. También es importante, como lo decía al principio, establecer un parámetro de reformas normativas que permitan a la empresa petrolera ser muchísimo más atractiva que lo que es hoy en día, ¿no? Por las condiciones de seguridad jurídica, por las deudas que aún se mantienen, deudas y acreencias que aún mantiene PDVSA, y al mismo tiempo por la cantidad de regulaciones y por la cantidad también de impuestos, tanto regulares como impuestos sombras también, que pues, le quitan el poco atractivo que pueda tener en este momento la industria energética nacional. Y más allá, también es importante que el criterio con el que se opere PDVSA sea un criterio privado, sea, a pesar de que nosotros estamos de acuerdo de que PDVSA siga siendo una empresa patrimonio de todos los venezolanos, debe regirse bajo un criterio corporativo, debe regirse bajo un criterio de transparencia, ya que hemos visto de manera terrible, y lo hemos denunciado en cientos de ocasiones, como el mal manejo de los últimos 4 ministros, los últimos 4 presidentes de PDVSA, que lamentablemente los 4 están bajo circunstancias judiciales bien complicadas. Hemos perdido prácticamente miles de millones de dólares en dividendos, en ganancias, en oportunidades para que nuestra empresa petrolera esté mejor. Así que ese es un punto clave, eso es un punto vital para la recuperación también de nuestra industria. Y por último, el dilema del reparto, el dilema de la distribución equitativa y justa de esa renta. Aquí en Venezuela hemos escuchado a políticos pues hablando de todos, de cómo bajo su gobierno podrían distribuir justamente la renta, y 100 años después
de historia petrolera, hoy tenemos cifras económicas y sociales calamitosas. Y eso se reduce a que el dinero del petróleo muy pocas veces le llega a los venezolanos. Y para esto no queremos hablar de obras sociales, ni mucho menos. Ponemos, o en este momento los invitamos a ustedes a pensar sobre un modelo que los ponemos acá en el debate, como lo puede ser el modelo de Noruega. En Noruega existen 10 millones de noruegos. Cada uno de esos 10 millones de noruegos tiene una cuenta en un fondo administrado por el Estado con criterio privado que genera inversiones internacionales, pero que se alimenta de dividendos, de impuestos, de regalías, y que esto le ha permitido a que cada uno de los ciudadanos de Noruega, cuando se jubila, cuando entra en edad de jubilación, pueda tener entre 20 a 30 mil dólares que han sido ahorrados prácticamente por el modelo de sistema estatal que existe allá, y cómo se ha aprovechado de esa manera los recursos del petróleo para que sean de beneficio exclusivo de los ciudadanos y no de las élites políticas, que es lo que lamentablemente hemos visto acá, luego de saber de que pues, el estatuto de PDVSA desde su creación en el año 1975, 1976, la junta directiva es designada a dedo exclusivamente por el presidente de la República. Eso ha hecho que pues, el manejo, o mejor dicho, que los esquemas y planteamientos de redistribución de la renta, ninguno haya sido exitoso en los últimos 40 años. Y eso hay que reconocerlo, eso todo el mundo tiene que reconocerlo, porque es una realidad palpable que la padecemos hoy en día todos los venezolanos, y que por ello es importantísimo que todos los ciudadanos empezamos a empaparnos mucho más de todo lo que, las bondades, de los beneficios, pero también de los problemas que ocasiona tener estas cantidades inconmensurables de recursos naturales como lo tenemos nosotros. Así que la invitación a todos los venezolanos y la invitación sobre todo a la clase política de este país es que mire bien dónde es que está la gallinita de los huevos de oro y que no vuelva a pasar de que se vuelvan a estrangular a esas gallinitas de los huevos de oro y que pase lo que estamos viendo hoy en día, que lamentablemente tenemos grandes reservas, pero que no las estamos produciendo y no las estamos operando como se debería hacer para poder aprovechar estas oportunidades económicas que nos brinda pues, los distintos escenarios de conflictividad internacional. Claro, y que para otros países quizás el elemento más difícil es tener el recurso. Y cuando lo tienes, pues entonces allí, como usted menciona, apuntar a donde se debe. Y un elemento también es el tema de la transparencia, de cómo administras esos recursos de la gestión. Como decías, pues la industria petrolera y PDVSA ha estado envuelta en diferentes casos de corrupción, el más reciente, el del exministro de Petróleo. Y una pregunta interesante en ese sentido es cómo es importante entonces alcanzar ese proceso de transparencia y de gestión eficiente, por ejemplo, cuando tienes el mismo presidente de PDVSA, es el mismo ministro de Petróleos, entonces allí también no tienes los canales donde de pronto puedas rendir cuentas. ¿A quién rindes cuentas? ¿Cómo también se deberían pues, aplicar esos procesos para garantizar que en la industria petrolera pues, los recursos vayan a donde tienen que ir? Claro, eso pasa evidentemente porque existe una separación entre la función regulatoria del Estado que la cumple el Ministerio y la función comercializadora que la cumple PDVSA, que no son las mismas. Más bien PDVSA debe rendirle cuentas al Ministerio y es imposible pensar que una persona tenga que dar cuenta de su trabajo a sí mismo. Así que eso no es recomendable para nada, pero también es importante que se revise el estatuto de PDVSA, porque de una manera, como hoy en día, como lo venimos diciendo desde hace 40 años para acá, la junta directiva de PDVSA es nombrada a dedo por el presidente, sería mejor que la junta directiva de PDVSA sea nombrada una parte por el presidente, otra parte por la Asamblea Nacional, otra parte por el Poder Ciudadano, otra parte por los gobernadores, por los alcaldes, porque que forman parte también de la estructura federal de gobierno de Venezuela, y que estos mecanismos ayuden a que existan contrapesos dentro de la administración de los recursos de PDVSA y sobre todo en el establecimiento de una política energética efectiva, pues, que cubra con la demanda y también que cubra con las necesidades
del país y con las necesidades de mercado por encima de todo, ya que para nadie es un secreto de que, a pesar de que, bueno, existe un nuevo paradigma, un nuevo esquema donde entran las energías renovables, donde entran estos nuevos mecanismos y estas nuevas tecnologías de aprovechamiento de la energía, pero al petróleo todavía le queda mucho tiempo. Al petróleo le siguen, mucha gente decía que el petróleo se va a acabar, pero lamentablemente las proyecciones, lamentablemente lo digo por el ambiente, las proyecciones siguen dando a que el consumo petrolero mundial va a crecer en al menos 5 millones de barriles más dentro de los próximos 20 años. Así que esas son oportunidades para un país productor de petróleo como nosotros, pero también tiene que llamarnos a la reflexión y sobre todo lo que pasó o lo que nos dimos cuenta apenas el día de ayer en una publicación de National Geographic que nos recordó cómo desapareció el último glacial venezolano, que es el glacial del Pico Bolívar. En Mérida. Y bueno, ya tenemos una consecuencia visible, palpable nosotros los venezolanos de las afectaciones que genera el cambio climático, que en su mayoría, científicamente comprobado, es producido por la emisión de carbono que genera sobre todo la industria energética, por la generación, por el procesamiento de combustible. Así que eso también nos tiene que llamar la atención como país, como venezolanos, de que la protección del medio ambiente debe ir acompañada también del desarrollo económico justo. Porque si tenemos un desarrollo económico acelerado, pero no respetamos el medio ambiente, Las pues, consecuencias se sienten. las consecuencias son terribles. Y si no, señora, señor que me está escuchando, si no entienda, si no vea por qué le está pegando esos calorones que está pegando ahorita. Eso tiene que ver directamente con el descontrol en cuanto a los pasivos ambientales que sigue generando nuestra industria energética a nivel nacional y que eso debe ser controlado cuanto antes. Sí, bueno, ya la mayoría de los ciudadanos en todos los estados de Venezuela han presenciado pues ese aumento en la temperatura y que, como dice, es parte de ese calentamiento global y que es importante analizar en el tema de, bueno, queremos que nuestra industria petrolera pues aumente y a la vez también trabajar entonces en esas fuentes de energía alternativa. Es que nuestra industria debe evolucionar. Nuestra industria petrolera está llamada a evolucionar hacia una industria energética amplia, una industria donde se pueda cubrir una política energética, por un lado, con combustibles, con gas natural, con mayor producción, procesamiento y exportación de estos hidrocarburos, pero también complementarlo con, en principio, las grandes centrales hidroeléctricas que nosotros tenemos, con la alimentación de las termoeléctricas que desde hace al menos 12 años está pendiente de que sean bajo transmisión de gas natural y que sean alimentadas, mejor dicho, con gas natural. Y por último, asumir con seriedad una política en torno a la generación de energía a través de fuentes renovables como energías a través de aprovechamiento fotovoltaico, mareomotriz y también a través de la aerogeneración. Esto ayuda, no con esto estoy diciendo que vamos a suplantar el petróleo, no, pero puede ser al menos un porcentaje importante que ayuda a cubrir la demanda energética que hoy estamos padeciendo. Bien, y sobre eso vamos a seguir conversando luego de esta pausa con el diputado Francisco Mateus. Ya venimos.